Amados hermanos, estamos desarrollando la tercera cátedra para el artículo segundo de la Ley de Mediunidades en general, hoy viernes 16 de septiembre del 2016, día 28, mes 12, año 105 de la nueva era. Del artículo segundo, su primera cátedra fue hacer una introducción de 3 conceptos que desarrollamos en la cátedra segunda, o sea, la última, del día jueves 15 de septiembre. Estas fueron el nombre de William Crookes, Daniel Home y la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Gran Bretaña. Y hicimos unas preguntas con la que terminó dicha cátedra última sobre este artículo segundo. Lo vamos a recordar completo. Artículo segundo. Ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director de una sesión, porque de no serlo por ciencia y conciencia, no podrá comprobar el por qué y para qué se les ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente un sistemático, ni un fanático. El uno porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. El otro porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación, por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin ideas sistemáticas, ni prejuicios ni fanatismo, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espiritista. A ver, hermanos, sobre este tema, nosotros a hoy podemos dar testimonios sobre el efecto medianímico, por lo que aquí nosotros estamos disfrutando desde Cátedra Luz de Sandino. En la cátedra última, la segunda, sobre el artículo segundo, hacíamos referencia de lo que traemos de la historia del siglo XIX. En la primera cátedra sobre el artículo segundo, pues dábamos razones de por qué se dio en ese siglo ese boom de la mediunidad, y que luego para el siglo XX como que hubiera vuelto a caer en cierto hermetismo colectivo. Las razones fueron expuestas por las que hizo el maestro juez al salirle al paso al espiritualismo, y sobre la ley de mediunidades en general. Más adelante vamos a
estudiar el laudo de rigor, una suspensión temporal de ciertos artículos de la ley de mediunidades que hasta nueva orden no se van a reanudar. Bueno, entonces lo que hoy vamos a dar como testimonio no es de lo que leemos de otro tiempo, sino de lo que estamos viviendo en Cátedra Luz de Sandino. Sobre el efecto medianímico, que dice el artículo 2 que no puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia. Vean ustedes, vamos a introducir en esta cátedra elementos de nuestra historia y comenzamos por afirmar que el 29 de abril del 2011 desencarnó nuestra hermana Felicinda y su desencarnación trajo un efecto sobre nuestra comunidad. Bueno, ¿quién es nuestra hermana Felicinda? Ese es el nombre de pila que le dieron desde niña. Y su nombre propio es nuestra hermana Tilcia Cuellar de Corredor, mi progenitora. Y con ella empezamos a tener experiencias muy fuertes de tipo medianímico. Como la que experimentamos. Bueno, viví yo, pero como testigo estuvo el hermano Víctor Hugo, que bien aburrido que veníamos, de primero él haber trasnochado la última noche con nuestra hermana Felicinda en la clínica, y que él tuvo pues esa dignidad pues de estar en la última noche de su nonita. La apoyó, le colaboró. Bueno, yo siento que él debe tener entre 100 y 100 sus últimas palabras, ¿no? De manera natural, o sea, nada de agónico, cosas así, muy natural. Y después de él avisarnos a todos de la situación inevitable que él presenció, pues nosotros acudimos allá a su cuarto, ¿no? Su último lecho en la clínica, y la vimos salir sus restos para llevarlos a la funeraria. Bien aburridos por el evento, nos fuimos caminando para la casa. Y cuando llegamos a la casa, pues no había realmente nadie, sino
Nosotros llegamos ahí y sentimos esa casa muy vacía, muy con esa situación tan emocional tan fuerte como es la pérdida de su mamá o de su nonita, que fue muy allegada a sus nietos. Estábamos sentados con el hermano Víctor Hugo ahí en el primer piso, en la mecedora, ¿no? Preciso de la nona ahí, y yo en una silla, mirándonos la cara, pues no era mucho lo que podíamos hablar, éramos mirándonos las caras, nos decíamos una que otra palabra, cuando el hermano me vio hablando para alguien. Y él quedó pasmado de lo que yo decía, porque al principio pues no entendía qué es lo que yo decía. Digo yo, ¿no? Que de pronto se me había ido la razón, qué sé yo. Pues sentí ahí a mi mamá, a la Madre María y al Maestro Amor, con ella. Y yo le pido a los dos maestros, le dije, por favor, llévenla a Sion, como premio a su, ¿no? Le muestren Sion, es hacia allá donde todos vamos. Y el hermano quedó así, a la expectativa, viéndome el hermano Víctor Hugo. Y luego ellos regresan, ¿ya? En la noche del funeral, pasada las 7 de la noche, estando nosotros ahí viendo, pues, acompañándonos sus restos en la funeraria. Nuestra hermana asesor nos acompaña en ese sentimiento, se hace unas palabras, ¿no? Alusivas, creo que de nuestro hermano David, no estoy seguro, recordando la memoria de nuestra hermana Felicinda. Cuando el público, los familiares y allegados se fueron retirando, íbamos quedando solos, me llama la atención la hermana Ana María. Hizo una demanda de que me acercara y resulta que la hermana asesor estaba hablando y me acerqué y estaba dando instrucciones. ¿Quién era? La hermana Felicinda. Luego hicimos desde Cátedra Luz de Sandino, la instalación de Cátedra Luz de Sandino, la despedida de sus restos, para ya llevarlo a su zona, ¿no? Donde hoy descansan, pues. Y salió su féretro ya para, ¿se le llama caravana eso? Bueno, y pasé por el lado de la hermana asesor y estaba hablándole al hermano Víctor, que es Víctor Julio Corredor Suárez, que es el esposo de la hermana recién desencarnada. No sé si ahí había otro pariente mío. No estoy seguro si quedamos ahí el hermano Víctor, Julio, mi asesor, primera, y mi persona.
Bueno, la hermana Ana María, en ese momento era directora de Cátedra Luz de Sandino. Pero las palabras que escuché ahí que me detuvo, que me quedé en ese cuadro bonito, era en que a través de nuestro asesor primero, la hermana Felicinda le decía a su esposo: amor mío, no se preocupe, siempre voy a estar acompañándolo cuando me necesite, cosas así por el estilo. Claro, yo con esas 3 experiencias descritas, ya la pena no la tenía, como esa primera hora dura de saber de ese desenlace que es terrible para la materia, ¿no? ¿Ya? Para la materia. El domingo, ese domingo era 1 de mayo, ¿no? Domingo 1 de mayo del 2011. Nuestro asesor primera no estaba, pero nos acompañaba la hermana Alicia, y yo ejerciendo como secretario primero. Y la hermana Alicia estaba dentro del auditorio. No sé si el hermano Elío estaba al lado de ella. Yo les digo que cuando menciona a la hermana Alicia, yo no sabía que ella tenía alguna sensibilidad de tipo medianímico, pues. Pero vi a la hermana en trance y muy solloza, ¿no? Y me levanté sin ese momento preguntarme yo por qué lo hice después. Me le acerqué a la hermana, le dije: hermana, tómese su tiempo y vaya y estudie con el maestro Amor. Aprenda con él. Y cuando ya haya aprendido con él, viene aquí a nosotros y nos enseña. Porque él tiene disposición para enseñarle. Me senté yo como si no hubiera pasado nada. Ahí en la silla, pasó el efecto. Bueno, yo dije, eso se tomará algunos meses, un año, preparándose, ¿no? Y resulta que a las pocas semanas, si no días, estábamos en una sesión en cátedra de mediunidad, ¿no? Habían conmigo como unas 5 personas, 5 hermanos de ambos sexos. Y participó con nosotros nuestro asesor primera. Cuando en medio del ejercicio que estábamos haciendo, la hermana asesor comenzó a hablarme en voz baja, pues por su naturaleza sabía que no era ella quien hablaba, sino había la influencia de un espíritu, está en activo su mediunidad ahí. Y en voz baja me dice: Lito, estoy preocupada por el hermano tal,
por respeto a él, pues no menciono su nombre, que está aquí escuchándonos. Estoy preocupada por el hermano que tiene principios de una neumonía. Dígale que se haga frotándose en el pecho aceite de girasol, que lo caliente y lo que resista la piel, o sea, para que no tampoco lo pringue, lo que resista la piel y que lo froten con él. No sé si porque eso fue hace 5 años. Al mismo tiempo dio otra sugerencia. Y a eso se le dice abluciones o vaporización. Bueno, entonces también me sugirió que hiciera vaporizaciones de eucalipto. Bueno, yo la única experiencia que tenía de tipo medianímico era así en privado, era con la hermana Marta Cecilia nomás, ¿no? Hasta la fecha. ¿Ah? No, ya el hermano Sandino era en público, pero en privado así con la hermana Marta Cecilia. Pues, cuando termina la experiencia y nosotros finalizamos lo que estábamos desarrollando en esa sesión, yo le dije a los hermanos, esto fue lo que escuché. Y me dijo que era la hermana Felicinda. Yo como fue mi primera experiencia y así con una recomendación de ese tipo, me pareció inofensivo porque era de uso tópico. Y yo sé que el eucalipto, yo por allá en los años 80 en Bogotá también los hacía porque sufría de mucho resfriadillo. Entonces la profesora Liboria, vea usted, directora del colegio donde yo trabajaba, le daba vaina verme a mí con tanta sensación de resfrío y me recomendó el eucalipto. Entonces, en el caso de el aceite de girasol de uso tópico, no había que tomar nada, entonces me pareció inofensivo. Entonces a mis hermanos presentes les dije, bueno, esto fue lo que escuché. Y me dijo que era la hermana Felicinda. ¿Ya? Cumplo con mi deber de manifestado. Ya en privado al hermano le dije lo delicado que era la situación. A él sí le dije textualmente lo que me dijo en privado el hermano. Bueno, como era cosas de uso tópico, pues, o sea, por ejemplo, la sugerencia del aceite de girasol, entonces eso no, vi que eso le fuera a causar un daño, por eso se lo comenté. ¿Por qué con esa prudencia? Porque yo no había experimentado algo de ese tipo. Mire, lo más cercano a una recomendación de tipo médico
fue por allá que yo experimenté. A finales de los años 90. Yo experimentaba en mis experiencias nocturnas, o sea, durmiendo, que volaba, ¿sí? Y me divertía yo, por ejemplo, tomar carrera en superficie, empezar a trotar y arrancar como si fuera, ¿no? Así, y me divertía yo en esa experiencia. Muchos seres humanos en el mundo han tenido esa experiencia. Por allá escuché de una alemana que experimentaba eso también, ¿sí? Pero en el caso mío, en una ocasión, me vi yo divirtiéndome, volando sobre las casas, cosas así por el estilo, bien alto. Cuando fui, por un momento me sentí que como que perdía altura y no me sentía nada cómodo. Se me acercó una persona madura, no digo que un anciano, una persona mayor que yo, porque para esa época yo todavía era un menor de 30 años. Y me dijo, tómese estas pastillas. Pues le cuento que jamás yo había escuchado esas pastillas y no tenía la facilidad como la de hoy de buscar en el internet para qué sirven. Y jamás en el corto tiempo me fui para una farmacia para ver si existían. Solo a los 2 años, estando en Arauca, en la ciudad de Arauca, pasé por una farmacia y le dije, mira, nunca anoté tampoco el nombre de las pastillas. Un nombre nada conocido, como decir aspirina, ¿no? Cualquier cosa por el estilo, no, un nombre técnico de una medicina. Y le pregunto así con cierta expectativa a la señora que atendía, que por cierto era la esposa de un profesor, que hoy ya hace algún tiempo me dijeron que él desencarnó. La señora me confirma de que esas pastillas sí existen. Y le pregunté que para qué eran su uso, y lo que me dijo no me causó mucha motivación, y vean ustedes que a los pocos días a mí se me olvidó el nombre de la pastilla. Jamás, si yo me pongo a hacer memoria, no volví a saber el nombre de las pastillas. ¿Qué me sucedió con el paso de los meses? Que yo ya no volaba, sino que me veía yo en la experiencia de caminar y caminar y caminar, y yo amanecía cansado, físicamente hablando. O sea, yo amanecía más cansado levantándome de la cama que cuando me había acostado. Con eso lo digo todo. No volví a tener más nunca una experiencia de esa, de verme volando, nunca más. De esas cosas en las que cuando yo me han pasado, que pongo a dudar y no le presto ninguna atención. ¿Por qué? Porque es una experiencia, vamos a decir, en un sueño. Y entonces me preguntaba yo, bueno, ¿qué autoridad, señor, para decirme a mí un nombre en medicina, muy técnico? Vean ustedes. ¿Cómo se llama eso? Prejuicio. Pues yo venía decayendo en esta situación que les manifiesto, de que solo me veía era caminando y caminando, cuando un buen día tuve una crisis de salud
impresionante, de la que vivió nuestra hermana, estando en Bogotá, Doris Teofilde. Nunca había visto tan asustada a esta hermana, viendo a mí escuálido, tirado, llevado. Me llevó donde un médico amigo, conocido ahí a pocas cuadras de donde vivíamos. Y después de que él me atendió, me dijo: uy, hermano, usted tiene una fatiga cardíaca. Me recomendó unos parches, que me los pusiera. Eso dicen que tiene, bueno, ahorita se me olvida el nombre. Y le pregunto al doctor: Alan, no había ido yo al llano, ¿esta medicina existe? Me dijo: sí. Entonces le conté: mira, que fue que yo tuve una experiencia en un sueño y me dijeron que tomara esas pastillas. ¿Usted sabe para qué sirven? El médico que yo recuerde no me dio razón de esas pastillas, y por eso fue que yo no fui al final a comprar. Pero ya habían pasado meses de esa experiencia con quien me lo recomendó. Pues en esa experiencia, este hermano, viéndome descender, él venía de más alto, se me acercó, me dijo: tome estas pastillas. Eso me llevó a mí a la experiencia con la hermana, esa primera experiencia con la hermana Felicinda, de contarlo, de no guardármelo, porque ya me había pasado un vainazo, ¿no?, en una experiencia propia. Entonces yo decidí contarlo. Vuelvo y repito, como era inofensivo, o sea, para uso tópico, no me preocupé, vamos a decir, al decir. Y me curé en salud cuando digo: esto fue lo que me dijeron. No es más, no había grabadora, ¿no?, en esa época, ¿cierto? Ese día usted no vino. Bueno, entonces por eso no pudimos grabar esa experiencia. Bueno, pero me puso a pensar que eso fue a los cortos días de cuando yo le dije. Yo le dije: vea, no se demoró en empezar a darnos sugerencias. Bueno, estoy hablando dentro del primer mes de la desencarnación de la hermana, o mejor, del primer mes desde cuando se le dijo aquí que se pusiera a disposición del maestro Amor, que iba a ser su maestro. Bueno, pero en los últimos 5 años esto se tornó en algo usual para acompañarnos en las necesidades de tipo de salud de nuestra comunidad. Y viviendo esas experiencias de botánica espiritual, porque así la denominamos, con nuestra hermana Felicinda, nuestro guía de cátedra lo dejó bien claro en una comunicación. El espiritismo, luz y verdad, no cura nada. Lo que nosotros estamos aquí es disfrutando de la sabiduría espiritista. Eso para que nosotros nos curemos en salud, en que no caigamos en el curanderismo. Que ninguno de nosotros terminemos en una
en una oficina. ¿Ah? Con agüita y esas cosas. Y recibiendo dinero por ello, no. Eso está prohibido de raíz. Entonces, nosotros no pedimos esas, vamos a decir, esas sugerencias, eso venían de manera espontánea. Bueno, en una ocasión, después de estar nosotros viviendo intensamente la experiencia con nuestra hermana Felicina, sobre botánica espiritual. En privado le pregunto a la hermana Felicinda, después de darme una recomendación de salud, le digo, hermana, usted sí está estudiando con el hermano, el maestro Amor. Me dice, sí. Y me ha dicho que lo estoy haciendo bien, pero que me falta mucho. En otra ocasión la hermana Felicinda, nuestra hermana Felicinda, me dice en privado, de manera espontánea, estoy estudiando mucho y voy a dar bastante. Bueno, ya hace más de 5 años que estamos viviendo esa experiencia con nuestra hermana Felicinda. La primera que recordamos entró el primer mes después de su desencarnación. Pero nuestra hermana secretaria primera tiene un registro de para qué cada una de las sugerencias. Yo voy a hacer lectura de sus cuadernos de trabajo de nuestra hermana secretaria primero. Dice nuestra hermana Ana María, aquí sugerencias dadas por la hermana Tilcia Cuellar de Corredor, de salud, botánica espiritual. La segunda, dice, está numerada, ya la hermana las tiene numeradas, pero yo voy a decirlas así por título. Entonces nos dio una sugerencia cuando hay frío y dolor en la matriz. Nos dio una sugerencia para frío en los pulmones, para resfriado, tos y virus de la gripa. Nos dio una sugerencia para ojos cansados y adoloridos. Nos dio una sugerencia para cuando la próstata está muy grande. Nos dio una sugerencia para regular el azúcar en la sangre. Nos dio una sugerencia para cálculos en el riñón. Nos dio una sugerencia para irritación en el colon, flatulencia. Nos dio una sugerencia para la úlcera. Nos dio una sugerencia para limpiar el colon. Nos dio una sugerencia para cuando aparece un nacido.
Nos dio una sugerencia para subir los glóbulos rojos y superar la anemia. Nos dio una sugerencia para cuando hay incontinencia, o sea, se le salen los orines, ¿no?, a la persona, contra su voluntad. Nos dio una sugerencia para la vista débil. Nos dio una sugerencia para tos persistente y con flema. Continúa la hermana con su registro aquí. Nos dio una sugerencia para recuperarse de la chikungunya. Nos dio una sugerencia para la flebitis. Nos dio una sugerencia para superar el efecto cuando alguien se golpea duro contra el mundo. Nos dio una sugerencia para el dolor de cálculo y expulsarlos, y para que no se afecten los riñones. Nos dio una sugerencia para cuando una persona le da el herpes. Nos dio una sugerencia para cuando salen hinchones o granos, una vaina que... Nos dio una sugerencia para purificar la sangre. Nos dio una sugerencia para el dolor de oído. Nos dio una sugerencia para cuando se tiene el azúcar muy elevado. Y la última es una sugerencia para recuperarse de una cesárea. Bueno. Claro, cuando tuve yo esa primera experiencia, pues luego vino la siguiente, y la hermana asesor, bueno, arrancando ese privado en la que recibo una sugerencia de las tantas que yo mencioné hace un instante. Y era la segunda vez, y vuelve y me dice: Lito, para tal cosa, haga esto y esto y esto. Termina la experiencia y resulta que ahí ya era una bebida. ¿Me comprende? No es algo inofensivo como untarse algo sobre la piel de uso tópico, no, ya es una bebida. Entonces termina la experiencia, bueno, y termina la cátedra, y ya por fuera de cátedra, ya a la hermana asesor, le digo: amada hermana, su merced sabe cómo a mí me dicen en casa desde niño. Y ella hace una expresión de no saber, y me dijo: no, hermano,
Yo le dije, está bien, hermana. Ya en consejo le cuento a ella la anécdota. Porque en la primera experiencia a mis hermanos nunca les dije que me habían dicho Lito. En la segunda me vuelven a decir Lito. Y resulta que quien les habla se llama Aureliano. Y quien me dice Lito en casa es mi mamá y mi hermana mayor, que fue la que me colocó el diminutivo. Algunas veces, así cuando está sintiendo mucho amor por mí, es nuestra hermana Marta, que me dice, pero no es ocasional. Y mi adorada cuñada, yo la siento como una hermana, real y verdadera, la adoro como una hermana. Mi primera, no es mi primera cuñada, porque la primera fue mi amada hermana Miriam. Yo vivo enamorada de mis cuñadas. El que más me dio cuñada fue el hermano Fabián. Bueno, y a todas las adoré. Pero solo mi mamá y Marinilla. No estoy seguro si por WhatsApp en privado con mi hermano Moisés él me ha llegado a decir Lito. ¿Sí? Ese nombre me lo colocó mi hermana la mayor, porque resulta que yo sí era un escuálido de mi estado físico muy vulnerable. Fuera de ser flaquito, de recién nacido, continué flaquito. Y resulta que mi hermana la mayor sufrió conmigo la situación de que yo no, con mis padres pues, de que yo al año no caminaba, a los 14 meses no veía pinta que caminara, a los 16 meses estaban preocupados, porque era como tratar de parar erguido una rana, con todo el respeto que tienen las ranas, ¿sí? O un renacuajo. No tenía fuerzas en las piernas. El amor de mis padres, el de mi hermana Marina, fueron los que al final contribuyeron a ese proceso. Mamá contaba, ya yo adolescente, las anécdotas de ella conmigo cuando, en el proceso en que yo no caminaba. Y ella me decía que todo lo que le decían, lo hacía para que yo cogiera fuerzas en las piernas. Y me contó una que ella me hizo, que consiguiera lombriz de tierra, bueno, en fin, y fritarla y el aceite abrigado, frotarme en las piernas. Ella me decía, ¿no?, en su forma muy clásica de contar sus anécdotas, de que casi se vomitaba haciendo ese proceso. ¿Ya? O sea, el amor, ¿no?, de ella por quererme ver caminar. Entonces mi hermana, por ese amor que me tiene y el cariño que me tenía así desde muy niño, no me decía, primero me empezaba a decir que Aurelito, y luego se cansó de decir Aure, entonces terminó diciéndome Lito nomás. Y de ahí donde viene el sobrenombre de la niñez.
Ningún miembro de nuestra comunidad aquí sabía que a mí me decían eso de mi niñez. Eso solo lo traigo de mi niñez. Ah, bueno, ¿por qué? De los consejos del Padre le sugieren que me mencione por ese nombre, porque la hermana Marta Cecilia me conoce, que soy cerrero, porque ella sufrió también el flagelo de que yo en eso soy muy vertical, que no me van a meter a mí cuentos. ¿Ah? No cuentos, o sea, yo soy muy delicado en ese aspecto de la mediunidad. Eso lo llevo en la sangre, probablemente por los adultos aquí, que para ellos era sagrado eso de que la mediunidad, con eso no se juega. Puede jugar usted con su mamá, pero no con la mediunidad. Estoy siendo grotesco, pero para que vean lo delicado que era la mediunidad dentro de nuestra cátedra, y así es en nuestra escuela en general. Y fue el nombre clave que a mí me generó confianza. Así de sencillo. La hermana asesor sana, o sea, si yo le pregunto cuál es el nombre del niño, ella ni se acuerda que yo se lo mencioné en consejo. Le dije, hermana, y entonces ella sintió, vea, lo genuino que son esas experiencias, porque cuando nosotros tenemos la experiencia a través de nuestras asesoras, no tienen idea de lo que el espíritu comunicante ha dicho. Por eso cada vez nosotros le contamos y le colocamos las cátedras, y ella misma se impresiona, y no debería impresionarse, ¿no? Pero dice, vea, yo cómo digo esas cosas, vean ustedes. Y de salud. Entonces, ya desde esa segunda experiencia empecé a decirlo, porque es que era de tomar cosas, bebidas. Y yo sé que mi mamá, de plano, nunca me va a llevar por el mal camino, porque de ella aprendí a andar derecho, y lo aprendí por la mano dura de ella. Tenía la mano pesada, pero era la ley, ¿no? Era la forma de que uno, de niño, corrija sus inclinaciones. Nunca lo vi con maldad. Yo al minuto de haberme cascado, yo ya le buscaba la conversa. Y ella sabe que, y siempre lo supo, que de mí nunca hubo ningún resentimiento contra ella, cuando es que no era mí solo, ¿no? Era Parejo porque crió 9 hijos. Esas madres eran templadas, ¿no, hermano Eliú? De la primera generación después del juicio, de mayoría. Espíritus comprometidos a lo que venían, a multiplicarse. A Elohim no le interesaba que se supieran en principio la doctrina, no, que cumplieran con la ley de procreación. Bueno, luego un estudiante de medicina que supo de esas experiencias, de último semestre de su carrera, me cuestionaba, hermano, pero si han comprobado lo que han sometido a una prueba científica de que lo que sugieren es correcto. No recuerdo qué fue lo que le contesté en ese momento, pero hasta hace pocos días sentía que yo le respondía: cuando un médico le sugiere a usted, tómese una aspirina, usted le va a decir, hermano, por favor, y me comprueba que eso sirve para lo que usted me manda. O alguien pide pruebas al médico, ustedes
deben saber y comprender. Nuestra hermana Felicinda en otras ocasiones dice: hablo con permiso de los consejos del Padre. Bueno, yo les voy a decir quién está cuando ella está hablando, ¿no? ¿Quién está al lado de ella? Para empezar, el guía de la cátedra, nuestro hermano Augusto César Sandino. Está más que comprobado. Yo no tengo ninguna duda de que él está en este momento aquí observando y escuchando lo que yo estoy diciendo. Está en cuanta cátedra nosotros desarrollemos. ¿Quién está al lado mío? Nuestra hermana Marta Cecilia. La mayoría de las veces a mi derecha. La hermana asesor primero, que vive la mediunidad tan intensa, en privado me dice a mí, ¿no? O sea, como amiga. Me dice: hermano, a veces a mí no sé, me siento achantada, porque es que veo a Marta Cecilia colgada, o sea, detrás suyo, abrazándolo. Yo me achanto, me dice ella, yo siento, bueno, por lo general siempre está aquí a la derecha, al lado mío, por referencia de nuestra hermana asesor. Cuando va a tener una experiencia con la Madre María, la ves al frente. Ya distingue, nuestra hermana asesor ya distingue al maestro José Arimatea, distingue al maestro Jesús de Nazaret, distingue al maestro Ildefonso, a nuestro hermano Augusto César Sandino. A Dante lo distingue a la perfección. ¿Sabe quién es quién? Bueno, entonces hablo de los mínimos, ¿no? El maestro, nuestro guía, Augusto César Sandino. Nuestra hermana Marta Cecilia, que bien sabemos es la Madre María, ya son dos. El maestro Juan el Solitario, cuando la hermana está dando una sugerencia de salud. Cuando están en la mediunidad en desarrollo, o sea, en plena actividad, por derecho propio está el maestro Ildefonso. Ahora súmele el maestro Amor, porque ella, nuestra hermana Felicinda, no puede dar una sugerencia si no tiene el visto bueno del maestro Amor. Con eso les digo todo. Y para aceptar eso, el maestro Juan debe llevar el chulito del maestro Amor. Hablo del maestro Juan el Solitario, el padre de la medicina en este mundo. Ahora, cuando nos ha dado la sugerencia ya en sí, nos habla de cantidad, de tiempo y frecuencia. Tengan en cuenta esos tres elementos: cantidad, tiempo y frecuencia. Por ejemplo, para mover el colon, el llantén, ¿sí? Ahora, cantidad, ¿ya? La hermana Felicinda, por ejemplo, cuando son hojas o plantas que yo, mire, ¿qué sé yo o qué sabía yo de botánica espiritual? Lo que usted puede saber de maternidad de gallinas. Todos saben que esa no es mi especialidad. Hace 5 años. Entonces la hermana muy didáctica para cuando nombre de plantas que yo
me las describía. Y me sorprendía gratamente cuando yo las iba a comprar, ¿no? Algunas. Me daba emoción bonita de saber que tengo ese apoyo tremendo del gobierno del espiritismo. De ver la planta como me la han descrito. Para que yo, por mi falta de experiencia, como todos saben, entonces yo no me vaya a equivocar. Pero entonces hablo de las tres cosillas que hay que tener en cuenta que yo describo que se dan cuando nos dan una sugerencia de botánica espiritual. Cantidad, tiempo y frecuencia. Cantidad, tiempo y frecuencia. Entonces, hablo del llantén. Bueno, la primera vez que yo no sabía qué era el llantén, sinceramente. Me describió la hoja, me dijo, búsquese una hoja de este tamaño. ¿Sí? Entonces hace como cuando usted con su dedo índice y pulgar hace un balón, así. Entonces me hizo ese ademán. Entonces yo cuando uso esa o sugiero eso, entonces más o menos digo el tamaño que debe ser la hoja, porque varía los tamaños de la hoja del llantén. Para mover el colon. Bueno, cantidad, ¿no? Una hoja de llantén, en lo que usted le da a hacer una C con el dedo índice y el pulgar. Entonces, si usted que me está escuchando haga una C con el dedo índice y el pulgar para decirme la cantidad de agua. ¿Ya? Entonces ya tenemos ahí la cantidad. Tiempo, por 9 días, para aquella ocasión, por 9 días. Frecuencia, una toma diaria, en ayunas. Ahora, cuando usted ya está involucrado dentro de la sabiduría espiritista, y sabe el entorno que hay para cuando la hermana va a dar una sugerencia, nuestra hermana Felicinda no es autorizada a decir lo que se le ocurra. Eso es un libreto en mano y que no se vaya a salir de lo que está autorizado. Entonces, primero, por su experiencia de ser mi mamá, yo sé que nunca me va a desviar para yo estar involucrado en un accidente de salud con alguien, que porque una sugerencia le salió mal. Por lo que describo de la hermana Marta Cecilia, lo que me ha dicho la hermana asesor primero, el amor que ella tiene no va a permitir que yo me vea metido en un problema por dar una sugerencia de botánica. El maestro Juan, que yo he tenido privados con él, y el inmenso cariño con que me habla cuando me da una sugerencia. Su amor no va a permitir que me metan a mí en un lío por dar yo una sugerencia de las que recibo aquí.
el maestro Ildefonso no se va a meter, o sea, él es el responsable de la mediunidad. Yo confío infinitamente en él, que lo que se haga aquí es genuino, fuera de todo lo que ya he escrito hasta llegar a él. Vamos a decir que él es el notario de que todo sea como está autorizado. Ahora, ¿cómo el maestro Amor se va a dar el lujo de que un discípulo de él vaya a cometer un hecho grave, de ponerme a mí en una situación delicada, de que a alguien le vaya a hacer daño, lo que ella, nuestra hermana Felicinda, está recomendando, porque está más que comprobado. A la hermana, para cuando le ponen a decir, cuando está estudiando y están analizando por cada cosa, citemos nosotros, la han hecho probar esos hasta 100 veces, eso ya son palabras mías. Que la cantidad, el tiempo y la frecuencia sea la correcta. Y si usted al médico, cuando le sugiere una aspirina, usted no le va a decir, hermano, compruébeme que eso funciona. No, porque es el médico, usted confía que es un experimentado en el estudio de la medicina. Y como tiene licencia para eso, entonces ha pasado por todas las pruebas hasta llegar a ser médico titulado. Ahora, amados hermanos, díganme ustedes cómo la simple ciencia puede demostrar la verdad que nos trae el efecto medianímico cuando nos están dando una sugerencia de salud. Por eso el maestro en el artículo 2 nos lo afirma como artículo y parte de una ley que es orgánica, pertenece al Código de Amor Universal. Ningún efecto medianímico, artículo 2, ningún efecto medianímico puede ser estudiado ni aclarado por la simple ciencia, pero esta ayuda a la comprensión de los menos sabios, que aún no pueden comprender la potencia y facultad del espíritu. Pero es de necesidad que en las comprobaciones no se prescinda de la acción del espíritu, en cuyo conocimiento de facultades debe ser competente el maestro o director de una sesión, porque de no serlo por ciencia y conciencia, no podrá comprobar el por qué y para qué se les ha concedido el fenómeno o comunicación. Pero nunca podrá comprobar nada fundadamente, un sistemático ni un fanático. El uno porque solo busca los defectos y no sabe por qué puede ser el fenómeno defectuoso. El otro porque el fanatismo conduce por el camino de la equivocación. Por lo que se manda que dentro del buen juicio, sin ideas sistemáticas, ni prejuicios ni fanatismo, se empleen los medios materiales, pero como secundarios al conocimiento de la sabiduría espiritista. Amados hermanos, mis hermanos, bien sabe que sobre estos temas no se dice la última palabra, ¿no? Siempre queda algo por estudiar de ese artículo, o mucho por estudiar de ese artículo. Pero en cuanto a nosotros, lo dejamos a las futuras generaciones que profundicen sobre ese tema. Pero en la próxima cátedra entramos nosotros al artículo 3.
Paz y amor para todos. Y les recuerdo que estamos por cuenta de la justicia.